En México y eso le dicen los hermanos. Y entonces cuando gente empieza a ir a la iglesia cristiana, evangélica, entonces empieza a decir, ay, ya te uniste a los hermanos. Pero claramente la palabra de Dios dice, mire, qué bueno y qué delicioso es que se reúnan ¿quiénes? Los hermanos. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿de qué me está hablando? ¿De cuál iglesia? ¿Cuál congregación? El pueblo de Israel. ¿Y el pueblo de Israel era la iglesia del Señor? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se escondieron? ¿Era o no era? Sí lo era. Y eso lo dice Esteban en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Dice que el pastor de aquella iglesia en el desierto era Moisés. El pastor con la mega iglesia tal vez más grande del mundo. 3, 4 millones de personas tenía este pastor y andaba que no daba, pero mejor dicho, el pobre hombre no hallaba qué hacer con semejante cantidad de gente y le tocó poner copastores o jueces, mejor dicho, una cosa bien brava. Entonces aquí el Señor está hablando de la congregación de Israel, que eran hermanos porque tenían un mismo padre. ¿Tenían la misma madre? ¿Cuántas mamás tenía el pueblo de Israel? ¿Ah? ¿Cuántas? ¿Cuáles más? Las mamás del pueblo de Israel eran 4, que eran las 2 esposas de Jacob y las 2 esclavas de las 2 esposas con las que tuvo los 12 hijos que componían las 12 tribus de Israel. Ellos tratan como mamá también a Sara por ser la esposa de Abraham, porque los 3 patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob, pero un solo padre. ¿Cuál padre? Israel o Jacob. Por eso ellos se llamaban los hijos. ¿Se comprende o no? Entonces ellos eran hermanos, no solamente por su fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero eran hermanos por sangre. ¿Se entiende? ¿Sí se comprende o no? Por ejemplo, ¿quién tiene aquí una familia de más de 20 miembros? ¿Sí? ¿No tienen familias numerosas? Más de 20. Y eso que esos 20 son el fruto de mi abuela y mi abuelo. ¿Sí? Ahora, los hijos de Israel hoy son una nación inmensa. Y lo fueron en Egipto porque después de que ellos eran 12, cuando entraron a Egipto, ¿cuántos eran? 70 personas. Entonces, esos eran los hijos de Israel. ¿Quién era Israel? Jacob. Pero 430 años después, ¿cuántos eran esos 70? Se convirtieron en millones. Porque Dios los multiplicaba, porque en parte la fuerza de una nación estaba en el número de gente que había. ¿Se comprende? Entonces, la congregación de Israel se componía de los hijos, 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 de los hijos de Jacob o Israel. Entonces yo nacía israelita porque tenía un papá judío. Y en mi sangre estaba la sangre de Abraham, Isaac y de Jacob. Entonces la Biblia dice aquí, miren qué bueno es que se reúnan los hermanos. Ahora, la iglesia del Nuevo Testamento ya no se compone de hermanos por sangre humana, sino hermanos por la sangre de Jesús. ¿Me entendieron ese pedazo? ¿Qué significa? Que ella es mi hermana, ¿verdad? Párese. A ver qué tanto se parece a mí. Les presento a mi hermana. Mi hermana perdida. Hola, hermana perdida.
¿Se parece mucho a mí? ¿Por qué? Porque no tenemos un vínculo sanguíneo, o sea, nuestros papás y nuestras mamás son diferentes. Pero yo fui lavado con una sangre, la sangre de Cristo, y ella con la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo. Y ahora ella tiene un padre. ¿Cuál padre? El Dios de Abraham. Y yo tengo el mismo Padre. Y por eso somos. Amén. Siempre. Gracias. Tenemos un mismo Padre. La iglesia tiene un mismo Padre y se llama Dios. El único Dios verdadero. Y por esa razón es que somos hermanos. Si es que eres verdaderamente convertido, si no eres un falso hermano, porque hay falsos hermanos, ¿sabían? Están en la iglesia, parecen hermanos, pero no son hermanos. ¿Cómo yo sé? O bueno, a ver si me ayudan. ¿Quieren participar o no? Está en la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué? A ver, vamos a ver los que leen Biblia. ¿Cómo yo sé que este señor aquí, que no se parece tampoco a mí, pero que él dice que su padre es quién? Y yo digo que mi padre es Dios. ¿Cómo yo sé? Ojo con esto. Que este señor es mi hermano. Bueno, está bueno, me gusta, gracias. Vamos veloces, pero pare bola. Ahora empecemos a determinar señales. Y esto se lo digo para que usted sea muy inteligente en sus relaciones congregacionales. Amén. Porque muchos se desinflan y se entristecen cuando piensan que todo lo que está en una iglesia es cristiano. Están las sillas. Bueno, esas sillas son más cristianas que muchos. Porque soportan a la hermana. ¿Me entendieron ese pedazo? ¿No? Bueno, miremos, empecemos a mirar señales. ¿Qué me dice a mí? Que estoy en presencia de un hermano. Pati, muy bien el amor. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ajá. El que ha nacido de Dios ama, porque Dios es amor. El que aborrece a su hermano es homicida. Está en tinieblas. No le ha amanecido, pero ojo con esto. ¿A partir de qué momento yo me convierto en hijo? ¿Cuando nazco de nuevo o cuando soy engendrado? Y cuando uno dice, a todos los que le recibieron, Eso era la potestad Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de ser hechos hijos de Dios. los cuales no son engendrados de sangre y de voluntad de varón, sino de voluntad. Amén. Entonces ojo con esto. De la voluntad de Dios. Entonces Dios tiene una semilla. Nosotros, fisiológicamente hablando, los varones tenemos que semillas que al ser implantadas en el útero fértil de la mujer, ¿verdad? Toca el óvulo y ¿qué sucede? Se engendró el hijo. Hay mujeres que me dicen a mí que saben que quedaron embarazadas desde el primer momento en que quedan embarazadas. ¿Eso sí es verdad? Sí. Las que digan que eso es verdad, levanten la mano. Ah, entonces sí es verdad, creo. Pues por lo menos por mayoría de las mamás de esta iglesia. Porque otros que dicen, ah, yo me enteré cuando no vino el asunto. Pero mire esto, ¿desde qué momento ese muchacho, ese milagro de la fecundación, desde qué momento soy papá? ¿Desde que está en la pancita de la mamá o desde que sale?
legalmente están locos. Desde que está en la panza, es mi hijo, soy su papá, ¿o no? ¿O qué es lo que pasa entre la vida intrauterina y la extrauterina? Preparándose para salir, pero no es un ser humano. No es un ser humano lo que está dentro. ¿Y entonces qué es? Un marrano. Y cuando sale se transforma en humano. ¿Por qué nos quieren meter ese cuento tan estúpido? Perdónenme. ¿Pero que uno es tonto? Que cuando está dentro de la panza no es un ser humano. Y cuando sale se convirtió en un ser humano. ¡Oh! Y todos nos asombramos. ¡Oh! Y lo que estaba inflando la panza, que era una primolada. ¿Sí? No fue que su merced se acostó con su esposito y su esposito puso la semillita en su semillita y de ahí nació una Ana Lucita. Ahora pregunto, ¿nace el siguiente día? No. Eso es lo que estaba en tu barriga y por lo que yo oré y lo que el diablo quería matar, ¿qué era? ¿Un marranito que luego se convirtió en tu hija? No, era Ana Lucía. Y Dios la conocía y la puso ahí desde antes de que el mundo fuera mundo. La conocía. Dijo el rey David profundo en Dios: mi embrión vieron tus ojos. Ana Lucía contemplaba a su creador desde la barriga tuya. Entonces yo soy hecho hijo desde que recibo la semilla de Dios. La semilla de Dios se llama la palabra de Dios. Marcos 4 lo dice. Por eso dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué siembra el sembrador? Semillas. ¿Y qué semillas sembramos los que tenemos la labor de predicar? Predicamos la palabra de Dios, arrojamos palabra de Dios. Y en este caso, ¿cuál sería el útero? ¿Cuál sería el óvulo? ¿Dónde? ¿Qué es lo que busca la palabra tocar? ¿Qué es lo que busca la palabra fecundar? El corazón de los hombres. Amén. Y cuando hay un corazón fértil, bueno, ese corazón recibe la palabra, la cree. Por eso dice la Biblia: cuidado, que no vaya a haber en ustedes un corazón malo. ¿De qué? De incredulidad. Porque el corazón incrédulo es estéril para Dios. Diríamos que cuando una mujer no puede quedar embarazada es porque tiene un ¿qué? Problema. ¿Un qué? Defecto. Algo le pasa en su área reproductiva, ¿verdad? Que se busca la ayuda de médicos. Pero ¿quién nos puede dar un corazón de fe? ¿A dónde vamos? Pero si no le crees a Dios, ¿a dónde vas a ir? ¿Quién te va a arreglar el corazón? Desde que la palabra del Evangelio entra en el corazón de fe y la recibe y lo confiesa y le pide perdón a Dios y se arrepiente de sus pecados, ¿fue hecho? Hijo. Pero ahora ese hijo tiene una lucha, porque todo hijo tiene una batalla también en el vientre de su mamá. Tiene que batallar por crecer, perfeccionarse, como estar listo para el momento en que le toque ¿qué? Salir a la luz. Y en gran medida a usted le ayudará a nacer de Dios el anhelar la luz y aborrecer las tinieblas, porque en el vientre hay tinieblas y afuera hay Dios. Entonces nacer de nuevo no se da desde la primera vez cuando yo recibo la semilla, pero nacer de nuevo se da cuando el que recibió la palabra con fe persevera con fe en las palabras de Cristo, hasta que nace ¿de qué? Del agua y nace de él. Entonces miren,
Yo puedo decir que si la persona tiene amor, es mi hermano. Pero ojo, porque el amor, el ágape, es de las cosas que más se demora en desarrollar un creyente. ¿Quién me entendió ese pedacito? Ojo con esto. El primer síntoma para reconocer a un hermano, así esté en el vientre de Dios, así esté así de chiquitico, el primer síntoma es el arrepentimiento. ¿Se entendió? Se ve que la persona está teniendo un ¿qué? Un cambio. Todos en la casa están con él como extrañados. Era el más gritón de la casa. Era el más grosero de la casa. Era el más patán de la casa. Era el que siempre estaba viendo porquería. Nadie lo despegaba de la tele. Pero desde que fue a esa iglesia, está como raro. Hermanos, muchas veces los de afuera, los que no son hermanos, reconocen más fácilmente la presencia de un hermano. Porque en cambio los que ya están en la iglesia le exigen que dé visos del comportamiento de un apóstol, cuando ni siquiera es una mórula. ¿Quién me acaba de entender lo que dice? ¡Ojo! Se convirtió, anda callado, no se la pasa alegando, la veo meditabunda, ahora se la pasa leyendo un libro raro. Yo que soy pastor y he visto las conversiones, así es toda conversión. La persona comienza a leer su Biblia, la mamá está por ahí de chavo y la mira y dice: ¿qué tendrá? Si lo que hizo fue que se convirtió a la iglesia, a la secta, entonces no sale de la iglesia, pero en la casa sigue siendo el mismo. Porque Dios toca lo que la iglesia, ni la secta, ni nadie puede tocar en ti, tu corazón. Porque la palabra de Dios no va dirigida a tu mente, sino a tu corazón, que es donde se engendran los hijos de Dios. ¿Se entendió? Pero ¿cómo más yo reconozco si estoy enfrente de un verdadero hermano? Pues porque cuando en la iglesia el pastor hace una convocatoria, ese hermano comienza a estar en todas las convocatorias. Y demuéstreme que no hay un nuevo convertido así. El pastor dijo que el martes vamos a tener tal cosa, está en primera fila. Tiene una fe de chino chiquito. No lo aparta nadie de la iglesia y él piensa que su pastor es infalible, que todo lo que dice lo dice de parte de Dios. Ese es el nuevo creyente. ¿Es así o no? Y además de eso yo lo reconozco, porque cuando el pastor dice cuántos se quieren bautizar, ¿él qué dice? Porque ella está leyendo Biblia. Yo quiero bautizarme, ¿verdad? Y luego viene el sello que lo certifica. ¿Cuál es el sello? Que cuando estemos en pleno culto, ¿qué va a pasar? Viene el Espíritu, viene Cristo. No lo vemos, pero lo sentimos. Y se le para al lado y le dice: hijo, reconozco tu fe. Has vencido hasta aquí. Ahora llegó la hora de que nazcas de mí. Y lo coge y lo mete en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo llena y habla en nuevas lenguas y queda embriagado del poder de Dios. Amén. Y ahí yo estoy mirando como espectador que la fe de este Señor es real. Pregunta: acaba de nacer
¿Eso significa que ya es perfecto? ¿Ya está grande? ¿Cómo está? Chiquitito. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Cuidarlo. ¿Qué más hay que hacer? Alimentarlo. ¿Qué más hay que hacer? Limpiarlo. ¿Qué? ¿Hay que limpiarlo o no, mamá? ¿Cierto que sí? Porque ¿qué hacen los bebés? Desastres, ¿verdad? ¿Y cómo huelen esos desastres? O sea, ¿qué labor de los maduros de la iglesia caerle encima al bebé y decirle bebé desagradable, bebé asqueroso, ¿sí? Podrido, ¿sí? ¿Qué hay que hacer los mayores de la iglesia? Los que ya estamos más avanzados, ¿qué tenemos que hacer con los chiquilines? Caerles encima cuando cometan un error, caerles encima cuando resbalen y caigan, caerles encima cuando fallen. ¿Se le puede exigir a él el ágape? ¿Quién tiene que tener el ágape? Los viejos. Porque es el séptimo punto del cristiano. El cristiano que alcanzó la perfección en Dios tiene amor ágape. O sea, amor por todos los seres humanos, incluyendo sus propios enemigos. Pero para llegar allá, el bebé primero tiene que tomar ¿qué? ¿Qué le damos al bebé recién nacido? ¿Qué palabras hay que darle? ¿Qué palabra le damos? ¡Rápido! Leche. ¿Ah? ¿Cuál es la leche? No. ¿Cuál es la leche de la palabra de Dios? Ok, ¿vamos a alimentar al bebé o no? Mire, mejor todavía. Allá tengo uno de verdad. Ay, papi. Mire, esa cara de... Hola, hijo, ¿cómo estás? Mire eso, ¿ah? Sangre física, matemática, química, ¿no? Medicina. ¿No? ¿Qué tiene? Ingenuidad. ¿Qué tiene? Inocencia. ¿Qué más tiene? Confía. ¿Tiene qué? Necesidades. ¿Qué carga le ponemos al bebé? Pongámosle a hacer algo tan viejo y sin barrer ni trapear. ¿Sabe qué quiere Dios en la iglesia? Buenos padres espirituales, sabios, inteligentes, que no sean como burros. Porque hay que ser muy burro para pensar que lo podemos poner a hacer algo. Este es su tiempo de qué? De crecer. ¿Cuántos desean ser padres espirituales? ¿Cuántos desean ser padres físicos? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Usted sí? Claro. Ya casi se nos va a quedar claro. ¿Y usted también quiere ser papá físico? ¿Y está preparado para sacrificios? ¿Trasnochos? ¿Está listo para morir a usted mismo y para convertir su vida en una vida de locos? Te lo felicito porque quiere ser papá, está preparado usted. ¿Cuántos quieren hijos espirituales? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos? No, ahora sí se despacharon el amén, ¿verdad? Cuando espero un amén no dice ni uno. Estoy preguntando que ¿cuántos? ¿Ah? ¿Por qué todos se callaron? Muchos. Yo quiero muchísimos. Yo quiero a Colombia, por eso les digo. Son 44 millones de personas. Quiero a todos los colombianos. Así sea el abuelo. Y ustedes hagan de papás. Yo cuido a los papás, ustedes cuidan a los bebés. Porque los papás a veces también llegan alborotados, ¿ya? Y el chico no me va a dormir. Y ese chico... Venga, tranquila. Esa es la vida del papá. ¿Alguien está entendiendo lo que yo estoy hablando en esta mañana o nadie me está comprendiendo? Entonces, un bebé espiritual hay que reconocerlo y entenderlo, pero cuando yo no veo a alguien con estos síntomas,
poquito más, ni siquiera lo tomo por hermano. No es hermano. Si no se ha arrepentido de sus pecados, sino que cada vez que viene a la iglesia sale a hacer lo mismo, no es hermano. Es un hijo del diablo, religioso. ¿Quién me entendió ese pedacito? Pero si la palabra de Dios toca aquí, en el corazón, no aquí ni acá, aquí, eso cambia la vida de uno. Cambia la vida de uno. Amén. Quisiera buenos padres espirituales, pero ya que estamos hablando de buenos padres espirituales, al bebé hay que darle, ¿qué es lo que hay que darle? Leche, hay que amamantarlo, ¿verdad? ¿Cuál es la leche espiritual de la palabra de Dios? Digo, para saber cuántas cucharadas de leche en polvo hay que echarle al tetero. Dios te ama. Usted, mamá, que se la pasa amamantando al chivo, comelón. Me les digo que es comelón. Puede ser que está cachetón y popocho. ¿Cuál es la leche de la palabra de Dios? Porque lo primero que hay que saber es eso, ¿no le parece? Porque ¿qué tal yo pegué el chino del ombligo? Ya se convirtió. ¿Cuál es la leche? Ahora toca discipularlo. ¿Hay que qué? Alimentarlo. ¿Con qué lo vamos a alimentar? ¿Con opiniones? ¿Con la cartilla? ¿O con la Biblia? Entonces, ¿cuáles serían las primeras enseñanzas de aquel bebé? No, porque el Evangelio ya te lo digo, creyó que Jesús murió por sus pecados. Ahora vamos a empezar la labor de nutrirlo, para que se ponga así fortachón y cachetón y cachetón como está, bien bonito. ¿Cómo lo nutrimos? ¿Dónde está la leche? El arrepentimiento. Y dentro de 8 días, cuando toca darle la otra tanda de leche, ¿qué le damos? La fe de Dios. ¿Y la siguiente lechecita cuál es? Bautismo. ¿Y cuáles son las bases y dónde están? ¿Dónde están las bases? Yo sé que está en la palabra de Dios, pero es que es un poquito amplia. Oiga, necesita que saben capaz de todas, ¿no? ¿Y dónde está, hermano, en la Biblia? Gracias, nos ubicamos perfectamente. ¿Dónde están las bases? Padre, les voy a mostrar a unos bebés que estoy alimentando por acá, no me van a hacer quedar mal. ¿Dónde está la compota y dónde está la leche? ¿En qué libro de la Biblia? Me van a hacer quedar mal. ¿Qué estamos estudiando? Hebreos, capítulo 6. ¿Hebreos qué? 6. ¿Se le olvidará? Versículos 1 y 2. Ahí están las 6 primeros teteros. ¿Según yo? Según la palabra. Amén. ¿Alguien lo quiere leer? Por si las dudas. Entonces usted encuentra un hijo espiritual y está todo bonito y está alborotadito y padre espiritual, deme leche espiritual y deme alimento espiritual. ¿Qué le vas a dar? La leche está en Hebreos 6, ¿verdad? ¿Saben qué es lo tremendo? Que si le pregunto a más de uno que hace rato está comiendo churrasco, no sabría definirme la leche. ¿Y por qué muchos cristianos